Reanudamos la sesión de esta primera jornada de la 13ª semana de estudios alfonsíes y lo hacemos ahora de la mano del doctor Álvaro Sanz Martín, que nos complace tanto tenerlo aquí entre nosotros. Me corresponde en esta tarde hacer su breve presentación y podemos comenzarla indicando su vínculo casi permanente desde los inicios de sus estudios académicos con la Universidad de Valladolid, donde se licenció y cursó además un máster en Historia Medieval. Allí también se vinculó mediante la beca FPI durante los 4 años de su duración, 2015 al 2019, que concluyeron felizmente y no sin algún que otro retraso por motivo del COVID, cuestión que yo también le compadezco porque me ocurrió a mí también, con su doctorado en Historia por la misma Universidad de Valladolid en 2020, con una tesis titulada Los concejos de realengo y la administración territorial en Castilla y León, poder y sociedad en el reinado de Alfonso X. Si tuviésemos oportunidad de pasar rápidamente por su currículum, veríamos que su participación constante en numerosos encuentros de científicos y de difusión sobre historia medieval, además de otras estancias nacionales e internacionales que a lo largo de su carrera académica ha podido realizar, junto, como no cabe esperar otra cosa, con una serie de publicaciones, todas ellas llenas de estos factores de impacto que últimamente están acuciando al investigador, al académico, y que él pues salva realmente de forma absolutamente formidable. En la actualidad y después de un periodo de preparación de facultativo de archiveros, pues trabaja curiosamente, en el estudio de videojuegos Paradox Tinto, en una empresa dedicada a la realización, al diseño de videojuegos históricos, concretamente, de forma particular, en ese denominado Europa Universalis, donde a día de hoy es diseñador de contenidos del mismo. Bueno, pues este es su breve recorrido curricular, que da paso a la intervención en esta tarde dentro de nuestra semana de estudios alfonsíes, titulada Reorganizando la administración del reino, las políticas de Alfonso X. Muchas gracias a la organización de esta 13ª semana por invitarme, por contar conmigo, estar aquí, también a toda la organización que ha habido detrás para que podamos estar aquí hoy día presenciales, lo cual no dejo sino de alegrarme, puesto que, me trae unos recuerdos volver aquí, ya que estuve una vez, por primera vez, hace 8 años, siendo todavía un alumno de máster, y en ese momento además coincidimos Javier y yo, que presentamos trabajos al concurso de investigación, y bueno, después de 8 años después, vernos aquí, el doctorado completado, a pesar de los problemas pandémicos, siempre es ilusionante y amable. Lo agradezco mucho en ese sentido. Y bueno, a pesar de este último desarrollo profesional que ahora desde el último año estoy desarrollando, también sigo ligado, por lo menos este año, a la Universidad de Valladolid dentro de este proyecto de investigación, y en cierto modo vengo aquí a quiero presentar varios de los resultados de investigación de esta tesis doctoral y enmarcarlos dentro de este tema general que es la organización de la administración en el reinado de Alfonso X. En este sentido, la ponencia, por un lado, va a ser muy deudora de la del profesor Monsalvo, puesto que el reinado de Alfonso X efectivamente se apoya en gran medida en el de su padre, Fernando III, en muchos de los aspectos, y a su vez también en la ponencia del profesor Ayala, puesto que si antes hemos visto las bases ideológicas de dicho reinado,
Aquí nos vamos a ir a las bases prácticas. Vamos a pasar un poco de ese cielo del rey Alfonso a la tierra y a cómo funcionaba sobre el terreno la administración de un reino, como era la corona de Castilla a mediados del siglo XIII. Bien, este va a ser el esquema que voy a seguir en mi presentación. En primer lugar, hablaré sobre lo que podríamos llamar los fundamentos prácticos del reinado y la periodización aproximada que se puede dar al mismo desde un punto de vista administrativo. También, posteriormente, pasaré a desarrollar los dos apartados que considero centrales. Por un lado, la organización territorial, en la que el profesor Monsalvo ha dado algunas pinceladas y, digamos, avanzaremos en el futuro de esa organización, cómo se desarrolló en el reinado de Alfonso X. Y, por otra parte, abordaré la administración real. En este caso, este término tiene un doble significado para mí, puesto que me refiero tanto a la administración derivada de la corte del rey, es decir, el núcleo de gobierno de la monarquía, como la traducción material de dicha administración en la sociedad, más allá de lo que podríamos denominar la forma y la planta. Bien, empezando por la periodización administrativa del reinado y sus fundamentos prácticos, Alfonso X heredó un gobierno bien consolidado de su padre, Fernando III, pero desde el principio mostró su intención de reformar las instituciones heredadas e imprimir en ellas un nuevo carácter e impulso. Un primer y claro ejemplo se puede observar en la Cancillería Regia, que también estudió Marina Kleine en una obra publicada precisamente por esta cátedra. A principios del reinado se puede observar la consolidación de un cambio crucial del romance al latín, perdón, del latín al romance. Más que un cambio, es un cambio en este caso más cualitativo que cuantitativo. Hemos podido oír al profesor Monsalvo hablar de ese 80% a partir de los estudios de la profesora Fernández Ordóñez, aquí también presente. Y ya en el reinado de Alfonso X nos encontramos que desde el principio la totalidad de los documentos destinados al interior del reino, yo diría que prácticamente un 100%, se escriben en romance, mayoritariamente castellano, pero no necesariamente, puesto que en la documentación de la Notaría Mayor del Reino de León se puede encontrar un romance leonés más o menos firme o más o menos atenuado, pero desde luego hay rasgos leonesistas en función del escribano. Precisamente la Cancillería Real se reorganizó en torno a 3 notarías mayores: Castilla, León y Andalucía, con un notario mayor al frente, y un cuerpo de escribanos diferenciados, cuyo número se vio fuertemente aumentado. Esto tuvo una consecuencia directa, que es que, aparte de eso, se empezaron a anotar la expedición de los documentos en libros de registro. La consecuencia directa fue un aumento de la documentación expedida por la Cancillería Real. Como complemento, también se introdujeron reformas, se legisló el notariado público como complemento a esa labor dentro del propio gobierno de la monarquía. En pocas palabras, estas reformas podrían considerarse parte del giro práctico que se dio en la gestión de los poderes medievales. En cuanto al número de documentos y a su rastreo, también fue una labor muy solicitada por el monarca, no solo registrando los documentos en los libros de registros que puso en marcha, aunque desgraciadamente esos libros no se han conservado, pero tenemos noticias de ello a través de otros documentos, sino que también ordenó que esa documentación se conservara en los archivos, particularmente en el de los municipios, en los concejos de realengo. Aquí tenemos 2 ejemplos de tipos, de hecho 3, de tipos documentales. Los 2 primeros, que son los más comunes, en épocas anteriores, la carta plomada, el privilegio real, son los más formales, aquellos con los que se conceden privilegios, pero realmente la expresión es la de este tipo de documento, la carta abierta, con sello de cera, que hacia el final del reinado es sin duda alguna el documento protagonista. Bien, ¿en qué se traduce esto en la práctica, en números?
El número de documentos conservados por el reinado es de aproximadamente unos 3.300, siguiendo la magnífica documentación de Alfonso X, realizada por el profesor González Jiménez y la profesora Carmona Ruiz, y editadas también por esta cátedra. A partir de este número total, de 3.300, que para comparar se puede comparar con en torno a 1 millar del reinado de Fernando III, si no recuerdo mal, se puede realizar un cierto análisis digamos, separando distintas fases en función de esa producción documental, que yo aquí he distinguido 3. La fase de configuración constitucional del reinado, en palabras de García de Cortázar, de los años 1252 a 1256, una fase de estabilidad gubernativa entre los años 1256 a 1272 y una fase de inestabilidad gubernativa entre los años 1272 y 1284. Los ritmos de expedición variaron mucho. En los primeros años, la configuración constitucional, el ritmo de expedición es realmente muy elevado. Y, por ejemplo, solo entre 1254 y 1256 se expiden unos 862 documentos, que es una cifra muy numerosa. Esto está relacionado con esa fase de configuración constitucional y en concreto con la renovación de privilegios de reyes anteriores dados a todo tipo de personas e instituciones. En el segundo periodo, a partir del año 56, se produce un descenso y la mayoría de diplomas pasan a ir dirigidos a la actividad corriente de la monarquía, juicios, pleitos, algunos privilegios más que siempre se van concediendo privilegios, se van renovando, conservándose durante este periodo unos 600 documentos. Finalmente, a partir del año 1272, vuelve a aumentar el número de documentos que se expiden anualmente, básicamente por la situación política desatada a partir de la rebelión nobiliaria de 1272, que lleva a que la monarquía tenga que estar mucho más activa y mucho más presente en su relación con los distintos actores del reino. Esto se traduce en unos 640 diplomas. En esta última época, por cierto, se puede distinguir también la cancillería de 2 de los infantes, la cancillería del infante Fernando de la Cerda, heredero hasta el año 1275, en que muere, y la cancillería del infante Sancho, el segundogénito, y que acabará convirtiéndose también en el heredero y acabará también tomando el poder y siendo nombrado rey como Sancho IV. Bueno, pues en el caso de la cancillería del infante Fernando, no tenemos tantos diplomas, unos 70 aproximadamente durante 6 años, por eso es mucho más interesante la comparación con la cancillería del infante Sancho, puesto que si bien la cantidad de diplomas que se conservan hasta 1282 es más o menos similar a la de su hermano, en esos 2 últimos años podemos ver cómo explota la producción de su cancillería, que está separada de la regia, y llega a haber unas 206 piezas. Es decir, aquí vemos un infante que está ejerciendo como gobernante a partir del golpe que da contra su padre en 1282 y se hace con el control de la mayoría del reino en ese momento. De hecho, la asunción de capacidades gubernamentales por parte del infante Sancho en estos últimos años es uno de los factores explicativos de este éxito en su rebelión, tal y como ha diseccionado recientemente de forma muy precisa Francisco Hernández en su obra Los hombres del rey y la transición de Alfonso X a Sancho IV, de muy reciente publicación, a finales del año pasado. Bien, pasemos ahora al segundo tema a desarrollar, que en este caso es el de la configuración de la organización territorial del reino. El cronista Lucas de Tuy, ya mencionado, sugirió en su obra más famosa, el Chronicon Mundi, que las Nuevas Pueblas eran el nudo de la memoria de los reyes Alfonso VIII de Castilla y Fernando II y Alfonso IX de León. Este juicio de valor subraya la importancia dada por los reyes a los procesos de urbanización de la sociedad y al papel de la monarquía en ellos, y como estos fueron una de las mayores expresiones
de la labor de los reyes por organizar los territorios de los reinos en torno a una tupida red de villas y ciudades. Esto puede comprobarse con facilidad en la progresiva incorporación de ciudadanos, es decir, habitantes de las ciudades, a esa curia, primero plena, luego ampliada a partir de los años 1188, hasta que efectivamente en algún momento entre 1250 y 1254 se traduce en esas cortes ya con los distintos estamentos. En una de las obras pioneras sobre historia urbana, Jean Gauthier distinguió básicamente dos periodos de evolución. El segundo, que es el que nos interesa, es el que se da precisamente del siglo XI al siglo XIV, iniciado con el rey Alfonso VI y luego continuado por el emperador Alfonso VII y sus sucesores, hasta llegar al reinado de Fernando III. Por no repetirme, el profesor Monsalvo lo ha dejado muy claro. Fernando III fue muy conservador en cuanto a esa organización en la meseta norte. También la red urbana en ese momento estaba muy madura ya. Había realmente pocos huecos para fundar nuevas villas. En cambio, la organización del Valle del Guadalquivir, de las nuevas conquistas, fue mucho más importante, y ahí sí que se puede decir que esa labor de organización tuvo lugar tanto en los últimos años del reinado de Fernando III como en los primeros del reinado de Alfonso X. Es posible incluso que esa labor de organización de las tierras de Andalucía, culminada en cierto punto con el repartimiento de Sevilla, inspirara algunas actuaciones de interés, concretamente en torno a dos vertientes: la política foral y la organización de los nuevos concejos de realengo, estrechamente ligados entre sí. El modelo elegido para esta organización fue el de repartir las nuevas tierras conquistadas, pero manteniendo estas dentro de términos municipales amplios, con un concejo bien establecido, y el que se había concedido o bien el fuero de Cuenca, efectivamente en algunas regiones del Reino de Jaén, o ese fuero de Toledo, luego fuero de Córdoba, fuero de Sevilla, que al final también es lo que se denomina de una manera general el fuero juzgo, puesto que eran versiones del fuero de Toledo muy pero dependientes, herederas del Liber Iudiciorum, y que adoptan esa forma romance del fuero juzgo. En el repartimiento de Sevilla, que ya he mencionado, se estableció un fuerte concejo cuyo núcleo eran los 200 caballeros villanos de linaje, que contaba también ese concejo con un amplio término municipal, amplísimo término municipal. Precisamente el principal ámbito territorial en estos años fue la frontera. Más adelante, a partir de la rebelión mudéjar de 1264, se paralizó en cierto modo la tarea, puesto que las necesidades de la guerra eran mucho más acuciantes, pero fue retomada con especial intensidad, sobre todo en el Reino de Murcia, a partir de 1270, con la participación directa del monarca en los repartimientos, y en la frontera del Guadalete, donde nos encontramos, con la muy conocida Carta Puebla del puerto de Santa María del año 1281. En el norte se puede considerar que la red urbana se encontraba definida. Sin embargo, sí que tenemos un par de... Bueno, en este caso estoy usando un mapa del profesor Monsalvo, que me parece conceptualmente muy clarificador de dónde están teniendo lugar las distintas iniciativas. Bueno, como decía, antes de pasar, hubo únicamente dos repoblaciones ahí marcadas: Aguilar de Campoo en el año 1255 y San Mamés de la Ciana en la provincia de León en 1270. En el caso de Aguilar, que he podido estudiar con un poco más de detalle, era un centro territorial con una tradición de época alto medieval, enclavada entre los dominios de la familia Lara, cuyo alfoz fue en gran parte recuperado y reorganizado a partir de la concesión del fuero real en 1255. Fue realmente un pequeño trabajo de ingeniería jurídica recuperar ese alfoz para crear una nueva villa Puebla Real. Por su parte, la Puebla de San Mamés de la Ciana está mucho más relacionada con esas pueblas del norte de Asturias que se fundan a partir del año 1270, las llamadas Pueblas Novas, muy bien estudiadas por el profesor Ruiz de la Peña en su momento, y que
determinaron numerosas nuevas fundaciones como Pola de Lena, Cangas o Monterrey, así también como la concesión de fuero a lugares como Gijón, o también en Galicia se fundaron Ortigueira, por ejemplo, se le concede fuero. No sé por qué se ha movido. En la zona oriental de la Cornisa Cantábrica también había habido una serie de poblaciones, en la zona de Álava, en la zona de Guipúzcoa, como Villafranca de Ordizia, como Villafranca de Vergara, que están muy relacionadas con esa urbanización de terrenos no tan densamente poblados o con una red de villas reales mucho más débil que en las secciones intermedia y sureña del reino. Por lo tanto, la actividad poblada del reinado de Alfonso X fue limitada en las áreas nucleares del reino, Castilla, León, la Extremadura, la Tansierra, se intensificó en las áreas periféricas del mismo, tanto en la frontera como en la cornisa cantábrica. Estas actuaciones también se orientaron más bien hacia un nuevo modelo gubernativo que se empezó a implementar en los municipios a partir de los años 1255 y 1256, que bajo mi punto de vista pudiera estar muy inspirado por ese nuevo modelo dado en los territorios andaluces, que permitía un mayor predominio e intervención de la monarquía. Dicho modelo se articuló a partir de la política foral. Desde un punto de vista de la historia del derecho, el reinado de Alfonso X destaca particularmente por dos motivos. El primero es que se trata del monarca castellano que más fueros concedió a lo largo de su reinado en toda la Edad Media. Y estos se articularon en las denominadas familias forales. El segundo motivo es su novedosa obra legislativa, que se resume en la creación de 3 códigos de leyes: el fuero real, el espéculo y las 7 partidas. Este conjunto legislativo era coherente internamente y buscaba reformular el entramado jurídico en los distintos territorios, teniendo como objetivo situar a la llamada Corte del Rey en el centro del entramado jurídico. Esta diversidad normativa era heredada, pero precisamente a partir del reinado de Fernando III, principios del reinado de Alfonso X, se empieza a cambiar la concepción legislativa con la introducción del llamado ius comune, tendente a reforzar la autoridad del rey como juez superior, según el principio quod principi legis vigorem habet, en conjunción con el otro principio de princeps legibus solutus est, es decir, la atribución al monarca de la función legislativa exclusiva, así como la expresión de su capacidad para crear derecho sin tener que contar con el previamente existente. Estas reformas, su expresión más inmediata fue la expansión de la concesión del fuero real como derecho local a partir de los concejos de la Merindad de Mayor de Castilla en 1255 y de las Extremaduras castellanas, de la Extremadura castellana a partir de 1256. En este mapa están todos los puntos a los que se concedió fuero, por lo menos los más importantes, en rojo, y en azul esos años 1255-1256. En cambio, es llamativo que en la Tierra de León se mantuviera un ordenamiento local del fuero juzgo, lo que se relaciona con una presencia ya bien establecida de la potestad real en el derecho territorial, derivada del uso continuado del liber como ley superior vigente desde el reinado de Alfonso IX, y así encontramos numerosas menciones a ese liber en la documentación de la capital, de León. Y en este sentido, el fuero juzgo se había expandido de otra forma a través de sus versiones del fuero de Toledo y del fuero de Sevilla por el sur. La expansión del fuero real terminó en el año 1264, cuando los concejos de la Castilla y la Extremadura, en concreto los de la Extremadura, mostraron los primeros síntomas de rechazo al nuevo derecho, al presentarse en una asamblea en Sevilla, porque, en palabras del rey, les toyésemos algunos agravamientos que dicen que habían. Estos agravamientos derivaban de la aplicación de la normativa foral, por la que se tuvo que pergeñar una solución jurídica para la situación: la concesión del llamado privilegio general de la Extremadura,
del año 1264, por el que se daban concesiones de gobierno y fiscalidad a estas comunidades de villa y tierra, lo que permitió al monarca contar con el apoyo crucial de las milicias concejiles en la rebelión mudéjar que se dio a lo largo de ese mismo verano. De esta manera se inició una nueva fase en la relación de los concejos con las nuevas leyes implantadas por el rey, que está marcada por su resistencia. Esta postura se encarnó con rotundidad a partir de la rebelión de 1272, cuando hubo una transacción política entre la monarquía y los concejos para lograr el apoyo de estos en contra de los nobles. El resultado fue el abandono del fuero real como un gran proyecto de uniformización regia y sustitución por los ordenamientos locales escogidos por cada concejo, en una cascada de documentos que tienen lugar entre octubre de 1272 y junio de 1273, pero con plantillas muy parecidas. Curiosamente, esto tuvo como consecuencia que, en algunos, no obstante, el fuero real perviviera de forma íntegra como su fuero municipal hasta entrado el siglo XIV, como puede ser el caso de Valladolid o de Burgos. Si bien otros, particularmente las Extremaduras, lo que hicieron fue redactar unos nuevos fueros denominados fueros extensos, y es el caso de Soria y Sepúlveda, donde incluso se recogían ciertas cláusulas del fuero real que convenían a sus intereses. La respuesta del monarca, no obstante, tuvo lugar en el año 1274 con la promulgación de las ordenanzas de Zamora, en el que articula un sistema judicial desde los tribunales locales y territoriales hasta el vértice que está en la corte del rey, en el que se tiene que emplear en última instancia la ley del rey. Este será uno de estos tribunales. Lo que dicen estos es que tiene que haber un número de jueces del rey en los territorios de Castilla, León y Extremadura, y por lo tanto de esa manera controla las alzadas y la parte superior de los recursos judiciales. Este será uno de los grandes motivos, junto con la fiscalidad, que animó a los concejos a unirse al bando del infante Sancho unos años después, en 1282, ya que el infante prometió una nueva vuelta a sus antiguas leyes y recuperar, por lo tanto, una mayor autonomía normativa y judicial. Sin embargo, a pesar de sus promesas, Sancho IV aumentó el poder real efectivo y en las Cortes de 1286 mandó romper los privilegios que él mismo había concedido en 1282, en un gesto muy dramático. Bien, el siguiente apartado es el de la administración real. Esta organización territorial, muy articulada, muy vehiculada en torno al sistema concejil, tiene también otros niveles, en concreto otros dos, de los cuales también ha hablado anteriormente el profesor Monsalvo. Uno es el del llamado sistema tenencial, el cual se encuentra ya en decadencia, efectivamente, en época del reinado de Fernando III, y en el reinado de Alfonso X prácticamente se abandona, salvo en algunos lugares muy concretos, como es, por ejemplo, la frontera riojana, donde sigue habiendo tenentes hasta prácticamente el año 1300. El siguiente nivel es el de las merindades mayores, con sus merindades menores. Aquí es muy interesante su evolución, puesto que Alfonso X introduce un nuevo concepto, el de los adelantamientos, en sustitución de las merindades. En este caso son 4, como se ha mencionado: Castilla, León, Galicia, Andalucía. Están mejor estudiados Castilla, León y Andalucía, básicamente por Cristina Jular, Ignacio Álvarez Borge también, aunque no le haya dedicado una obra monográfica, y Braulio Vázquez Campos en el caso de Andalucía, y un poco menos en el caso de Galicia. Yo voy a centrar un poquito más en el caso de Castilla y León, que lo he podido estudiar con un poco más de profundidad. Y en este caso lo que yo he podido observar es que en una primera fase, que se desarrolla hasta el año 1258, la política fue similar al reinado de Fernando III. En este sentido, hay una serie de personajes, Fernán González de Rojas, que sigue ejerciendo hasta 1258, y en el caso de León es Merino Mayor Gonzalo Morán, que es un personaje asociado a las clientelas nobiliarias del Reino de León
directamente ligadas a la monarquía, incluso por sangre, a partir de la numerosa progenie de Alfonso IX, no legítima, y también de la propia descendencia ilegítima de Alfonso X cuando era todavía infante. En este caso incluso se podría considerar que Alfonso X actúa como una especie de pariente mayor de la red nobiliaria en el Reino de León. No obstante, la administración se sigue apoyando, más bien de esta manera, la administración se sigue apoyando en un núcleo de familias como son los Lara, los Haro, los Girón, los Flaínez, los Soberosa, los Ponce, para gobernar esos territorios. A partir del año 1258, con el cambio a los adelantamientos mayores, tiene lugar un reforzamiento de la jurisdicción, pero lo más interesante es que se cambian las personas que están al frente de dichos adelantamientos y en líneas generales pasan a ser personajes mucho más vinculados directamente al monarca. En este caso tenemos a Pero Guillén de Guzmán, que es hermano de Mayor Guillén, madre de su hija doña Beatriz, casada con el rey de Portugal. Es decir, es prácticamente un pariente de sangre. Y en el caso de Castilla tenemos a un Manzanero y luego a Gutiérrez Suárez de Meneses, que pertenece a una rama secundaria de los Meneses, no principal. Estos nombramientos están destinados a compensar a las ramas menores de la monarquía, a los Guzmán, los Villalobos, los Meneses, en detrimento de estas ramas mayores. El segundo objetivo que persiguió los cambios en los adelantamientos era más sutil y también más dañino para los intereses de la nobleza. Y ahí fue el despliegue de un nuevo sistema judicial regio a partir de los años 1255 y 1256, que analizaremos. Este sistema no estaba integrado propiamente dentro de la jurisdicción de los adelantamientos, y ahí vemos un choque. A partir del año 1268, lo que se da incluso es una profundización de esta reforma, y es la supresión, o más bien la vacantía, de los adelantamientos. En la documentación aparecen vacantes, no suprimidos. Esta situación se mantiene hasta el año 1273, en el caso de Castilla, y vemos que en el 71 se recupera, pero para nombrar al infante Fernando, adelantado mayor de León. Es decir, es la monarquía quien está ocupando ese puesto. No resulta extraño que una de las principales reivindicaciones de los nobles en esa rebelión del año 72 fuera que se renunciara que el rey renunciara a estos adelantamientos mayores y volviera a la figura de los merinos mayores, que evidentemente los nobles pensaban que tenían que volver a ser sus propios parientes. A pesar de los diversos compromisos negociados entre 1272 y 1274, la plantilla empleada por el monarca este último año para definir de manera bastante clara hacia dónde había evolucionado su concepción de los altos cargos. Merinos mayores en Castilla, León y Galicia, sí, de nobles del nivel medio, pero con un nivel de intervención regia mucho mayor a través de lugartenientes, que es el caso de León, o a través de su relación directa con merinos menores y con ciudades, en el caso de Castilla. El creciente aumento de estas órdenes reales a merinos mayores y menores a finales de la década refuerza completamente nuestra impresión. Y en este caso también, por ejemplo, merece la pena dejar de lado Galicia, puesto que a partir de 1273 el merino mayor es Esteban Fernández de Castro, uno de los principales cabecillas de la rebelión y una concesión directa del rey. Esta expansión de la administración real tuvo lugar de forma muy efectiva, sobre todo en los concejos, tanto en los concejos como usando a los concejos como palanca para esa expansión de la administración en el territorio. Para ello procuró no solo delimitar con una mayor precisión la jurisdicción regia, sino que se empleó el rey en expandir el aparato de la justicia real. Para ello partió de una base: la promoción y el fortalecimiento de una élite dirigente en los concejos estrechamente ligada a la monarquía.
Con este objetivo se fueron concediendo privilegios a los caballeros villanos de Castilla y Extremadura en los años 55 y 56, junto con la concesión de los fueros, muy similares a los privilegios que tenían los caballeros de linaje andaluces, lo que permitía establecer esas estructuras de poder que dependían de manera más directa de la monarquía. Esto generó también tensiones, no obstante, en el seno de las villas reales, como se puede observar en fuentes como la Crónica de la población de Ávila. Las tensiones afloran en el año 1264, como hemos visto antes, y el resultado es que las élites concejiles toman un control directo de los portillos, es decir, de los cargos del concejo, mientras que la monarquía lo que establece es que dichos caballeros pueden ser vasallos del rey y ser vasallos de la bolsa, es decir, tener una soldada directamente sin intervención de los nobles. Otra razón más de agravio de estos en 1272. Y uno de los principales factores por el que los nobles también piden que no se creen nuevas pueblas y que el derecho nuevo también se paralice. Sin embargo, como hemos dicho, el monarca no iba a renunciar tan fácilmente a este incremento de la jurisdicción real y para ello utiliza el ordenamiento de Zamora. En estos últimos años se puede ver con mucha precisión una serie de pleitos muy importantes en lugares como Zamora, en lugares como Toro, con actuación continua de los jueces reales, pero sobre todo se puede observar en la documentación conservada en Burgos, en los años finales del reinado, en el que el nivel de conservación es magnífico para lo que es el conjunto, y se puede ver con un elevado nivel de detalle todos los niveles de intervención de la monarquía, desde cuestiones mayores a cuestiones menores, en algo que el profesor de Ayala estudió hace muchos años y que definió como un juego de concesiones y limitaciones con el concejo. Este proyecto político al final se basaba en esa interacción con la oligarquía local, entre la monarquía y las oligarquías locales. La expresión más depurada de esta interacción fue la figura de los llamados jueces y alcaldes del rey. Este término crea algunos problemas terminológicos, puesto que no hay una definición concreta de cuáles sean las funciones de un alcalde o de un juez del rey a pesar de los códigos legislativos, de manera que un alcalde del rey podía ejercer su labor tanto en un concejo en particular, siendo una especie de lo que se llamaría posteriormente un juez de fuera, como en el territorio, territorios amplios. Por lo tanto, es necesario analizar la documentación con cierta cautela para poder distinguir qué tipos de alcaldes nos estamos encontrando, si son alcaldes del rey de fuera o del territorio, o incluso en algunos casos alcaldes foreros, es decir, de la propia villa, que se han intitulado ellos alcaldes del rey o jueces del rey. En fin, estos jueces del rey se despliegan de forma diferenciada en los territorios de León, Castilla y Extremadura. En el caso de la Tierra de León se puede comprobar una dinámica particular en la que la mayoría de personajes que ejercían este cargo provenían de otros concejos del mismo territorio y habían desempeñado previamente cargos de alcalde ordinario en sus propios concejos. Y esto lo sabemos por la antroponimia, puesto que muchas veces estos personajes vienen apellidados con ese concejo, esa ciudad, esa villa de la que son originarios. Con los datos existentes se puede apuntar hacia una rotación anual de dichos alcaldes en los concejos, lo que favorecía una dinámica de imparcialidad en las tareas de gobierno y justicia, al no tener en principio lazos con los hombres del concejo, así como cierta experiencia de gestión al haber ejercido previamente cargos similares. Quizás puede relacionarse esta forma de gobierno con la ausencia prolongada de la monarquía en León entre los años 1230 y 1274, en la que prácticamente, excepto por los años de minoría de Alfonso X, el rey no estuvo físicamente gobernando en el territorio de León. Esta situación es un poco distinta en Castilla. En el caso de la Merindad Mayor de Castilla, los alcaldes son mucho menos visibles y parecen relacionados de manera
mucho más directa con los antiguos merinos del rey en las ciudades, de forma que es difícil distinguir a veces si nos encontramos con un alcalde o con un merino, es decir, con alguien que gestiona directamente las rentas y la justicia del rey en la ciudad, pero digamos de una forma señorial, no tanto jurisdiccional. Se podría apuntar que en el modelo castellano de gobierno, el rey estaba mucho más presente en las propias villas. Por lo tanto, el hecho de que el rey viajara entre esas villas, estuviera en ellas semanas o meses, implicaría esa dependencia más directa de los alcaldes con la monarquía. En cambio, el cargo de alcalde del rey en la Extremadura y en la Transierra parece configurarse en una posición intermedia. Aunque hay más noticias de alcaldes de fuera que en Castilla, no se llega a los niveles de intervención que en el territorio de León. Y el gobierno urbano recae de forma mucho más efectiva, incluso mayoritaria, en los propios concejos, encargados de esa gestión del realengo transferido desde fechas tempranas. De hecho, por la predominancia y posición alcanzada por los caballeros provenientes de las comunidades de villa y tierra de las Extremaduras entre los alcaldes del rey territoriales y los escribanos de la Cancillería, parece que la monarquía apreciaba su valía como expertos, especialmente en tareas judiciales, deslindes y conflictos jurisdiccionales. Aunque es preciso señalar que este tipo de actuaciones están bien documentadas, por otra parte, lo cual nos permite esa ventana. En todo caso, su formación jurídica parecía muy bien valorada, como se desprende de personajes como Millán Pérez de Ayllón, uno de los grandes escribanos de la Cancillería Real y que está detrás de gran parte de las concesiones forales, o del Justicia Real García Domínguez de Segovia. En fin, las labores del juez de fuera se conjugan con una residencia semipermanente en la corte. Y de hecho eso queda muy claro en el ordenamiento de Zamora, donde hay una rotación efectiva entre el servicio en la corte del rey durante unos meses al año y el servicio en los territorios durante el resto del tiempo. Y su importancia de estos personajes también se atestigua al ser elegidos diversos, tanto alcaldes del rey como caballeros de las ciudades, en la comisión que está encargada en las Cortes de Burgos de 1272 de negociar las demandas de los nobles. Si bien desconocemos en gran medida este proceso de reclutamiento por parte de la monarquía, sí que existen ciertos indicios ya mencionados que permiten establecer que muchos de estos personajes procedían de las clases dirigentes de los concejos. En el caso de los jueces de fuera, parece claro que se primaba la promoción de los caballeros de las élites locales de cada región. La reciente publicación en la obra de Francisco Hernández, antes mencionada, de una nómina leonesa de 1285, nos permite constatar que efectivamente hay por lo menos media docena de alcaldes del rey que ya están desempeñando funciones desde época del reinado de Alfonso X. En mi tesis doctoral pudimos identificar para el conjunto de estos tres territorios hasta 40 personajes ejerciendo como alcaldes del rey, y otros en los concejos y otros 28 en el territorio. La nómina de personajes que de una forma u otra estarían involucrados durante el periodo en el gobierno de estos territorios sería de hasta 200 personajes, contando alcaldes foreros, escribanos, portillos, etc. Así, los personajes pertenecientes a estas élites podrían conceptualizarse, en mi opinión, como caballeros letrados, por la multiplicidad de funciones que atendían tanto al servicio de la monarquía, pero también de sus propios concejos y de su interés personal, como muestran bien a las claras algunos casos, como los caballeros Esteban Domingo y Velasco Velázquez de Ávila, los cuales fueron titulares de un señorío que acabó derivando en sendos mayorazgos en época bajo medieval. En fin, por concluir e intentar ceñirme lo máximo posible al tiempo, podemos decir que durante el reinado de Alfonso X se produjeron una serie de procesos de reforma destinados a un objetivo último común, que es el reforzamiento del poder real. Dichos procesos afectaron de forma decisiva la estructura sociopolítica del reino y se puede establecer que existe cierto consenso
en que se inaugura una nueva época histórica en la Corona de Castilla con una transición de la plena a la Baja Edad Media. La administración es el eje vertebrador de una gran parte de las reformas alfonsíes. No únicamente, evidentemente tenemos las reformas culturales, las reformas fiscales, que ni siquiera he tratado puesto que directamente me hubiera ido de tiempo y de foco. Pero en fin, la administración constituye una parte crucial de esas reformas. Y en ella el sistema judicial aparece como el vehículo de expansión y afirmación del poder real. Precisamente su vertebración articula las distintas iniciativas en un solo conjunto coherente y funcional, lo cual no siempre es visible. Algunos periodos pueden considerarse como claves para estas reformas administrativas. En primer lugar, los años 1252 a 1256, cuando vio lugar la primera parte de esta legislación. El libro de corte, más tarde llamado espéculo, así como su su ampliación en el código llamado las 7 partidas, en el que se pueden identificar varios momentos de redacción. Era un trabajo en proceso, tal y como diríamos hoy en día, puesto que se podrían establecer fechas en los años 1265, 1273, 1278, de distintas versiones, un poco parecido a las famosas crónicas y a las historias. Pero el derecho territorial también quedó definitivamente articulado, estableciéndose esas tradiciones forales homogéneas en los distintos territorios. En León, en Toledo y Murcia, con esos libros del rey, derivados del fuero juzgo. En el caso de Castilla y Extremadura, con la implantación del fuero real, a pesar de esos retrocesos claros en la última parte del reinado. Pero en el nodo central del sistema de gobierno no se encontraron las leyes, sino en los jueces y en los agentes del rey. Estos también van a jerarquizarse desde esos merinos y adelantados mayores, pero tenemos esos niveles intermedios conformados por los jueces y por los alcaldes del rey, que actúan tanto en el territorio como en los concejos. Y aunque me he centrado en Castilla, en León y en Extremadura, me gustaría resaltar que esos alcaldes también están actuando desde momentos muy tempranos en Andalucía y en Murcia. Por eso hablo de un sistema coherente. Estos jueces serán los encargados de ver los pleitos penales y de jurisdicción en primera instancia, mientras que los pleitos civiles serían vistos por los alcaldes ordinarios. Y se establece ese sistema de alzadas de recursos entre los distintos niveles hasta su jerarquización en la corte del rey. A partir de 1268 se produce un nuevo periodo de reforma del sistema, ya lo hemos mencionado con la supresión de los adelantamientos, para prescindir de instancias intermedias y de las capas superiores, en este caso, y reforzar esas instancias intermedias de la administración y su relación más directa con la monarquía. A pesar del ordenamiento de Zamora de 1274, hubo avances y retrocesos, y el nuevo sistema judicial quizás no llegara a entrar plenamente en vigor en esos últimos años. Este sistema está basado en 3 ejes: los tribunales de alzada, unos jueces fijos y los jueces para cada uno de los territorios, unos jueces fijos y otros en la corte del rey para las alzadas. A pesar de la recuperación de las merindades, a partir del año 1273, los circuitos del sistema judicial se mantuvieron y la más alta instancia siguió siendo la monarquía, la corte del rey. Todos estos elementos se conjugan para ejemplificar el avance general del poder real que se desarrolló durante el reinado de Alfonso X, a pesar de los retrocesos puntuales y de la crisis política generalizada en la última década del reinado. En cierto sentido, parece que el modelo seguido por Alfonso X fue parecido, pero también distinto del de sus predecesores. Según avanzó el reinado, parece que prefirió favorecer un gobierno más centrado en la corte y los agentes del rey, orillando a los ricos hombres y los nobles. Este gobierno estaría más centrado en ese escalafón administrativo, el de los llamados hombres del rey.
Y en este sentido, los alcaldes del rey ejercen una función clave en todo el organigrama. El reinado de Alfonso X, como hemos dicho, fue un hito fundamental en el desarrollo del Estado regional y la administración en la Corona de Castilla. También demuestra una mayor voluntad del poder regio en hacer efectiva su autoridad en el territorio. Lo consiguiera o no, pero la voluntad ahí estaba, desde luego, resultando un periodo clave en la formalización de dicho poder. En conjunto, esta serie de testimonios revela la gran complejidad de la tarea de reorganización de todo el territorio. Los cambios fueron cualitativos y también cuantitativos. El monarca no puede considerarse únicamente un rey que miraba las estrellas, un nuevo Justiniano, sino que persiguió decididamente la traslación práctica de sus ideales sobre el gobierno efectivo de sus reinos. A pesar de las dificultades, el poder real siguió creciendo y pese a la rebelión del infante Sancho, también se podría ver aquello como una manera de encauzar la ruptura provocada por la sociedad política del reino en torno a la figura del que sería el nuevo monarca. El periodo que se inicia en el reinado de Alfonso X quizás se pueda caracterizar por esa tensión entre el crecimiento progresivo del poder real y el apoyo o reacción del resto de actores de la sociedad al afrontar los cambios en el sistema político. Muchas gracias.